Estoy con la doctora Yoxibel Limas Pérez. Ella es médico internista, infectólogo y su cuenta, Tu Médico en Línea. Y ella nos va a explicar qué es el virus Oropouche. Está por ahí sonando que hay gente infectada. Ya ella nos lo va a aclarar. Bienvenida, doctora. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, este virus no es un virus nuevo, no tenemos que alarmarnos tanto por eso, porque es un virus que se conoce desde 1950. De hecho, el nombre de Oropouche viene porque sus primeros casos fueron diagnosticados en una localidad llamada Vega de Oropouche en Trinidad. Y por eso que tomó este nombre. A partir de allí han habido muchos casos. De hecho, Brasil es uno de los casos donde ha tenido mucha cantidad de personas infectadas con este virus, sobre todo en la localización de la cuenca de Amazonas. Posteriormente, en décadas subsiguientes, se encontraron casos en Colombia, en Perú, en Ecuador, porque es transmitida por un mosquito. Es un mosquito llamado culicoides, que es el que transmite más a los humanos, porque este virus tiene como dos formas de transmisión, que es un ciclo selvático, que es donde se encontró por primera vez, que generalmente su reservorio se encontraba en los perezosos y algunos roedores, y posteriormente con la localización del humano en estas selvas que utilizan siembras para cambures, el mosquito le encanta crecer en esos desechos orgánicos donde está húmedo. Allí empezaron a tener reservorios en los humanos y transmitirse posteriormente de humanos a humanos en un ciclo ya urbano. Entonces, ¿qué es lo que está llamando ahorita la atención? Primero, es que el Ministerio de Salud muy bien lo hace. A la semana pasada reportaron los primeros 5 casos en Venezuela. Nosotros probablemente hayamos tenido casos anteriores, pero hacer el diagnóstico de Oropouche no es un diagnóstico que se puede hacer fácilmente, ya que las pruebas no están comercializadas en laboratorios de clínicas o laboratorios comerciales, sino que el médico debe hacer un diagnóstico diferencial con otros arbovirus. Los arbovirus son virus que son transmitidos por vectores como el dengue, el Zika, chikungunya y el Oropouche, que es la enfermedad que nos tienen en este momento. Entonces debemos hacer el diagnóstico diferencial y en el momento que tengamos clínica que nos diga que descartamos este tipo de enfermedades, es que el Instituto Nacional de Higiene va a hacer una prueba que se llama PCR, que es una reacción de cadena polimerasa, para descartar que esta persona tenga este virus llamado Oropouche. Ah, es un proceso el diagnóstico. Es un proceso el diagnóstico. Pero, ¿cuál es la diferencia con el dengue? Sí, bueno, la primera diferencia es que es transmitida por un mosquito más pequeño, a diferencia de la Aedes aegypti, que ya lo conocemos todos porque nosotros somos país tropical y tenemos dengue, zika y chikungunya circulando, más sobre todo dengue. Esto es transmitido por un mosquito más pequeño, es un mosquito que tiene las alas como marrones, veteadas. Se dice que en la taxonomía de este mosquito no te va a picar, él te va a morder. Entonces se presume que la lesión que deja este mosquito es una lesión que es más dolorosa a la que deja el mosquito de la Aedes aegypti, que te pica, este te muerde. Entonces este debe morder a una persona enferma para posteriormente morder a una persona sana y así transmitir la enfermedad. Esa es una de las primeras diferencias. La otra diferencia puede ser un poco en la clínica. Aunque se parecen mucho en la forma de manifestación clínica de todas estas enfermedades de arbovirus que se transmiten por vectores, como son dengue, zika y chikungunya y Oropouche, porque el paciente va a tener fiebres muy altas. El paciente puede tener inclusive de 5 a 7 días con fiebres muy altas, mucho dolor de cabeza. Puede haber exantema en la piel o erupciones en la piel. También puede haber mucho dolor muscular y una de las características es que el paciente puede tener mucho dolor articular, es decir, le duelen las articulaciones. Entonces, no sé si recuerdas cuando teníamos a chikungunya, sí, que una de las características principales es que al paciente le dolían las articulaciones. Esta es como una combinación de los síntomas que se presentan con dengue y los síntomas que puede tener chikungunya. Otra de las características es que el paciente puede tener vómitos y náuseas, y en casos complicados puede haberse una meningitis aséptica. ¿Qué es esto? Es una infección del sistema nervioso central
que puede afectar las meninges y el encéfalo. Entonces el paciente puede tener alteraciones del estado de conciencia, somnolencia, es decir, que está como muy dormido, muy decaído. Esos son en los pocos casos complicados. Hasta el momento hay pocos reportes de muertes asociados a Oropouche. Las muertes asociadas a Oropouche se han diagnosticado en Brasil, que es el lugar donde han tenido mayor número de casos. Están asociadas sobre todo a las mujeres jóvenes, en algunas mujeres que han estado embarazadas. Sabemos que el embarazo es un periodo donde la mujer tiene un bajo sistema inmunológico. Se han determinado en algunos casos que este virus puede transmitirse de la persona enferma al feto. En algunos casos hay unos reportes que puedan haber malformaciones congénitas en el bebé, por ejemplo, microcefalia, que es cuando el bebé nace con una alteración en el cráneo, puede ser más pequeño de lo normal. Entonces, por eso es que es muy importante tratar de diagnosticar esta enfermedad, tratar de prevenirla y evitarla en las mujeres embarazadas, como supimos en Zika, que producía algunas malformaciones congénitas. No está descrito 100% que este virus puede producir malformaciones congénitas, pero ya se han reportado casos de mujeres embarazadas que han tenido malformaciones fetales. Ay, bien. ¿Y cómo conocerlo? ¿Se le puede decir GEGEN? Porque lo hemos visto en algunas noticias. Es comúnmente llamado GEGEN. Este mosquito ha estado con nosotros desde hace muchos años, como te mencioné, y ahorita la característica principal es que, como antes siempre estaba como ubicado en la cuenca de Amazonas, sobre todo en Brasil, ahorita se han reportado muchos casos en América Latina, sobre todo en Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, ahorita que están reportados los casos. En Brasil siempre han habido casos de 1950 y ahorita se están diagnosticando muchos casos en Cuba y casos importados que se están viendo en Estados Unidos, que de hecho varios de los casos se han diagnosticado que son importados, es decir, de las personas que se movilizan con la enfermedad de Cuba para Estados Unidos, y también se han reportado casos en 3 países de Europa que también están diagnosticados como importados de otro sitio o de América Latina, porque sabemos que podemos movilizarnos, hoy podemos estar aquí y en la noche podemos estar en otro continente a través de los transportes aéreos. Entonces se han diagnosticado que han habido casos de importación en países de Europa. Otra de las cosas importantes es que nos ha llamado la atención que este cambio climático también ha promovido a que este mosquito tenga como una localización más extensa que lo que se veía anteriormente, que estaba como localizado en ciertos lugares del mundo. Ahorita es como, de hecho se han podido localizar mosquitos de este tipo en Europa, que antes no se había relacionado esta ubicación geográfica con la presencia de este mosquito, pero se están relacionando esta distribución a los cambios climáticos que sabemos que hay, y ahorita que viene el periodo de lluvia, entonces hay que tener como mayor precaución y saber de esta enfermedad. No es para alarmarnos, no es el momento de alarmarnos, sino es hacer esto justamente, que muy bien lo hacen, es informarnos para saber en qué periodo estamos, en qué momento estamos y cómo prevenir esta enfermedad. Estábamos hablando sobre el virus Oropouche, que es culicoides o gegenes. ¿Cuál es el periodo de incubación de este virus? Sí, bueno, para que se manifieste este virus, primero se pasa por un periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre en que este gegen te muerde y empiezas a tener las primeras manifestaciones clínicas. Este tiempo de incubación puede ir de 7 a 10 días. Es decir, que probablemente no te va a picar, no te va a morder este gegen, inmediatamente, ay, ya me dio Oropouche, ya tengo Oropouche. No. Hay que esperar un periodo prudente para empezar a tener las manifestaciones clínicas, que es la fiebre, el dolor muscular, el dolor articular, las náuseas, los vómitos. Como te mencioné anteriormente, se hacen los descartes de las enfermedades de arbovirus, que son todas estas enfermedades transmitidas por vectores, donde está el dengue, el Zika, el chikungunya, y como el descarte o la prueba de PCR no está comercializada, no está presente en todos los laboratorios, después es que tú envías al paciente
al Instituto Nacional de Higiene, que es la entidad que se encarga de hacer el laboratorio específico para descartar esta enfermedad. Bien, hablamos en el bloque anterior de que, bueno, hay que estar pendiente del clima. Viene la lluvia. ¿Cuáles son las acciones de prevención que podemos tener frente a este virus que ya sabemos quién es? Exacto, importantísimo prevenirlo, porque lo más importante es prevenir para evitar que te dé la infección. Este mosquito, este jejen, le encantan los desechos orgánicos y estas aguas que son más sucias, a diferencia del dengue, que sabemos que es transmitida por el Aedes aegypti, que le encantan las aguas limpias. Entonces, por eso debemos primero tener precaución en los jardines, donde hayan desechos orgánicos, con la lluvia se depositan las aguas allí y entonces allí se pueda reproducir estos jejenes. Tratar de evitar justamente esa acumulación de agua en cualquier lugar de la casa. Sabemos que ahorita hay personas que tienen que acumular agua, pero tratar de que estas aguas estén bien tapadas, en envases bien herméticamente tapados, para evitar que se produzcan algún tipo de estos vectores que pueden transmitir cualquiera de estas enfermedades. Otra de las cosas es que si nosotros, como muy bien me lo dijiste, vamos a un lugar donde va a haber, que sabemos que hay zancudos, que hay jejenes, que hay mosquitos, que pican, utilizar ropa adecuada para estos lugares. ¿Y cuáles son las ropas adecuadas? Manga largas, pantalones que tengan, que nos cubran toda la pierna, porque como tú me dices, ay, pero es aquí en el tobillo, porque es justamente en la zona descubierta. Entonces tiene que ser ropa que nos cubra toda la superficie corporal y tiene que ser ropa clara, porque a todos estos mosquitos le encantan las ropas oscuras. Entonces por eso una de las estrategias es utilizar ropas claras. Otra de las medidas de prevención que podemos utilizar es utilizar repelentes que sean autorizados por el Ministerio de Ambiente, y que sean destinados justamente para evitar que estos jejenes, los mosquitos o los vectores o los zancudos nos vayan a picar, y que sean ropas holgadas para que si se llega a parar el mosquito, el jején o el zancudo no vaya a atravesar y te pique la piel. Otra de las precauciones es que tengamos un sistema inmunológico adecuado, porque estas son infecciones a similitud de otras que va a alterar y va a tener complicaciones en las personas que tienen enfermedades de base. Entonces, las personas ancianas, los niños menores de 5 años, sobre todo los de 2 años, hay que tenerles cuidado porque el sistema inmunológico es quien nos defiende, y si tenemos un sistema inmunológico o muy inmaduro o muy maduro, entonces el sistema inmunológico no nos va a defender adecuadamente, y justamente en estas personas es que va a ser una enfermedad mucho más severa o mucho más complicada. Una de las cosas que nos alienta en esta enfermedad es que no tiene tanta mortalidad como el dengue. Entonces, gracias a Dios, no es una enfermedad que pareciera hasta el momento, aunque no está tan bien estudiada como otras enfermedades como el dengue, pareciera que hasta el momento no causa tanta mortalidad como lo puede causar otras enfermedades. Las mujeres embarazadas tienen que tener mucho cuidado, porque como les mencioné anteriormente, han habido casos en Brasil donde se han reportado que puede transmitirse de la madre al feto la infección, y que el bebé puede tener algunas alteraciones, y se han visto algunos pocos casos con microcefalia, que es ese cráneo muy pequeño, esa malformación congénita en los bebés que le transmitió la mamá la infección. Todavía no está científicamente probado que este sea un virus neurotrópico, es decir, que pase al feto y produzca malformaciones, congénitas, pero se han reportado pocos casos de la presencia de este tipo de malformaciones. Bien, estos mosquitos que vemos en las frutas, por ejemplo, el cambur, allí pudiese haber un virus oropuche, Sí, sobre todo en la descomposición de las materias orgánicas. De hecho, esto inició en sembradíos de cambur en Amazonas. Entonces, donde quedan desechos, llueve, queda la lluvia, y ahí es donde se reproduce este tipo de culicoides o cullets, dependiendo del ciclo que tenga, y ahí es lo que debemos evitar, la materia orgánica que se descomponga y se acumule agua, que es donde se puede reproducir este tipo de vector. Bien, me comentó que los niños, entre niños y adultos, los niños reaccionan peor. Sí, los niños muy menores de 2 años y los adultos mayores de 65 años
son los que tienen más probabilidades de tener más complicaciones con respecto a esta u otra enfermedad porque su sistema inmunológico no está bien apto para protegerlo. Bien, le pregunta que si se puede inyectar vitamina B12. No hay ninguna evidencia científica que esto nos vaya a ayudar. Otra de las cosas importantes hablando de tratamiento es que este no es un virus que tiene un tratamiento específico, igual que el dengue. No hay un antiviral que sea aprobado y que cause una mejoría o una protección contra este virus. Tampoco existe vacuna. Entonces el tratamiento de este virus es un tratamiento sintomático. ¿Qué significa sintomático? Que yo voy a tratar los síntomas que estén presentes en el momento. Si el paciente tiene fiebre, yo le voy a dar un medicamento para la fiebre. Si tiene dolor de cabeza, le voy a dar algo para el dolor de cabeza. Debo tratar la deshidratación, que es uno de los síntomas más frecuentemente presentes en este tipo de pacientes, porque el paciente va a tener mucha fiebre, puede tener náuseas, vómitos, va a tener sudoración, entonces va a tener muchas pérdidas de líquido que se debe tratar con hidrataciones adecuadas y evitar la deshidratación. En los casos complicados, que son muy pocos los reportados, es que el paciente debe estar, primero hospitalizado. Usted debe acudir inmediatamente a su médico de cabecera porque debe tratar de descartar esta enfermedad, ya que una de las primeras medidas de precaución es evitar que esa persona enferma sea picado, mordido por este jejen para después picar a una persona sana. Entonces, el uso de tela mosquitera también es muy importante, el uso de telas metálicas para evitar que estos vectores entren al domicilio y te puedan picar o piquen a la persona enferma y después la persona sana. Es muy importante lo que me estabas diciendo. Si tenemos síntomas y no sabemos qué es lo que nos está sucediendo, debemos acudir al facultativo, al médico, porque yo debo saber qué enfermedad tengo para poder evitar contagiar a las personas más vulnerables. Entonces, por ejemplo, mi abuelita, el vecino que tiene mucha edad o que es diabético, hipertenso o que tiene una alteración del sistema inmunológico, como enfermedades inmunológicas, lupus o cualquier otra enfermedad, yo pueda evitar transmitirle esa enfermedad a esa otra persona que sí se puede complicar e inclusive pueda fallecer por esta u otra enfermedad. Entonces, por eso acudir al médico y hacer el descarte, que el médico que sí tiene una clínica muy parecida al dengue o al Zika o al chikungunya y salen las pruebas de estos tipos de enfermedades negativas, tener en mente de que tenemos casos en Oropuche, aparentemente alguno de los casos puede estar aquí en Caracas, entonces descartar este virus que lo tenemos que hacer a través de estos canales que son aptos para hacer el diagnóstico. Bien, ¿cuántos días de fiebre son? Generalmente son fiebres muy altas, fiebres que pueden estar entre 40 y 41 grados centígrados. Esta fiebre puede durar de 5 a 7 días. Seguido. Eso es biología. Exactamente. No te vas a salvar de los 7 días de fiebre. Puede ir en el rango, oscila en el rango de porque esos hay días. gente que no, bájale la fiebre, pero es como el dengue, son sus días de fiebre. Exacto, pero es importante bajarle la fiebre para que no se deshidrate tanto y sobre todo en los niños que pueden tener complicaciones con fiebre, es importante bajar la fiebre. Entonces, después de este periodo de fiebre, la mayoría de los casos van a cursar con una recuperación posterior. Como les dije, la mortalidad es muy baja y la presencia de complicaciones es muy baja y la mayoría de los casos va a resolverse espontáneamente porque esto no tiene un tratamiento específico. Voy mucho al Ávila, ¿cómo hago yo? Si usted va mucho al Ávila y hay mucho zancudo y ahorita que estamos empezando el periodo de lluvia, usted debe utilizar la ropa adecuada para los lugares donde saben que lo puede picar el mosquito. Mangas largas, pantalones largos, no dejar los tobillos descubiertos, póngase medias que sean largas, que no haya ningún lugar descubierto y que esa ropa sea clara y una ropa holgada para que no le pique el mosquito. Puede utilizar repelentes aprobados por el Ministerio de Ambiente. Bien, ¿cuál sería el cuidado, para finalizar, doctora? Bueno, le dio Oropuche, confirmado que fue el virus Oropuche, ya se curó, digamos que ya pasó todo ese periodo. ¿Cuáles serían las medidas de cuidado posterior a este virus? ¿Le puede volver a dar? Todavía no está muy claro, pero se ha como los primeros, porque no es un virus que está 100% estudiado,
A diferencia de dengue, que sabemos muchísimo de dengue, Oropuche no fue una enfermedad como que, como habían pocos casos, no se estudiaba mucho. Pero ahorita que como que el Ministerio de Salud, la OMS y la OPS está como teniéndole una alerta a este virus porque han aumentado los casos, no se presume que queden los anticuerpos y que estos anticuerpos, después que te dio la enfermedad, te proteja, pero no se sabe hasta el momento si puede repetir. Aparentemente hasta el momento no se estima que pueda repetir porque tu sistema inmunológico te protege. Ah, perfecto. ¿Este virus te hace rosetas en la piel? Sí, pueden haber lesiones en la piel, lesiones tipo eritema, que la piel se pone rojita, así como el dengue, que el paciente pareciera que hubiese agarrado una insolación en la playa, o puede haber lesiones más circunscritas, o decir, más pequeñas, más rojitas, y sí puede, en eso se puede parecer mucho a dengue, en las presencias de lesiones en la piel. Bien, muchísimas gracias, doctora. ¿Hay algo que no le haya preguntado que quiera decir del virus? Bueno, lo que quiero que quede en el ambiente, que debemos aprenderlo de COVID. Okay, COVID nos dejó una enseñanza que siempre debemos tener presente, es que debemos tener responsabilidad civil. No, si yo estoy enfermo, si yo tengo síntomas, ahorita que estamos hablando de Oropuche, parecidos a Oropuche, acuda a su médico. Acuda a su médico para que sea diagnosticado oportunamente y evitar la transmisión y hacer todas las medidas epidemiológicamente comprobadas para evitar que yo sea mordido por un jejen y posteriormente otra persona sea infectado. Entonces, trate de evitar quedarse en casa, que pase el virus, no sé si yo voy a contagiar a otra persona de esta manera. Entonces, tener responsabilidad civil y no alarmarnos, porque lo primero que tenemos que saber es qué estamos viviendo, dónde estamos parados, qué es la enfermedad, qué es lo que estamos haciendo y cómo prevenirla para evitar que nos contagiemos de esta enfermedad. Aquí le hacen otra pregunta. ¿Qué pasa si me pica mucho, me quedan marcas? ¿Cómo cuidar la piel? Primero, una de las cosas es no manipular la herida. O sea, tenemos como costumbre que nos picó, sea el Aedes aegypti o cualquier mosquito, cualquier zancudo, y empezamos a rascarnos, y eso es lo que va a producir la lesión posterior. Si usted deja que esa lesión evolucione naturalmente, sin la manipulación, esa lesión probablemente sin la exposición del sol y teniendo mucho cuidado, esa lesión va a desaparecer. Ahora nos vamos con el COVID, que el COVID se quedó. El COVID está presente con nosotros día a día y lo pueden manifestar muchas personas que han tenido estas secuelas del COVID. Y aquí estoy con la doctora María Antonieta Annunziato. Ella es médico internista, infectólogo e investigador clínico, Asociación Latinoamericana de Nanomedicina Clínica. Su cuenta, dra.anunciatomaría. Ahí lo tiene, dra.anunciatomaría. Bueno, mientras lo colocan, bienvenida, doctora. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí, un sábado tempranito. Ok. Bien, y nos trajo algo. Sí. Primero vamos a hablar de lo que es el long COVID o COVID prolongado, que muchas veces tú preguntas y las personas no saben qué es. Porque fíjate que el COVID prolongado o long COVID no es más que la persistencia de los síntomas de COVID en el tiempo, generalmente 4 semanas o más. Se han, digamos, en diversos estudios identificado 203 síntomas, fíjate. Claro, la persona no va a tener todos estos síntomas, puede tener 3, 4 síntomas posterior al COVID. Lo importante es la persistencia de ellos en el tiempo. Estos síntomas pueden persistir 4 semanas o más, no solamente 4 semanas o más, sino meses y años. Hay pacientes que posterior de 3 años todavía manifiestan estos síntomas. ¿Qué es importante destacar? Que el COVID prolongado es una enfermedad debilitante y desatendida. Esto es muy, muy importante porque quizás un poco desatendida, porque no pensamos muchas veces que puede ser long COVID, podemos confundirlo con otras patologías o COVID prolongado, y además de esto, si no la piensas, tampoco la diagnosticas. Esto es importante hacer esta acotación. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Dentro de los síntomas más comunes es la debilidad, la fatiga. Puede presentar dificultad para respirar persistente, puede presentar tos persistente en el tiempo, fiebre, quebranto,
debilidad no solamente muscular, sino dolores musculares, dolores articulares y persistencia de la pérdida del olfato y del gusto por más de 120 días incluso. Y bueno, ya han pasado prácticamente 5 años. Sí. Y todavía hay personas que pueden decir, oye, a mí todavía este alimento no me sabe como antes, ya mi olfato no es el mismo que antes. Quizás no tanto, porque lo más común es la debilidad extrema y la dificultad para respirar. Ah, ok. Que esto sí produce, fíjate tú, cuando estoy hablando del COVID prolongado, estoy hablando que es una enfermedad debilitante. Y eso, digamos que produce en lo que es la calidad de vida de las personas, una calidad de vida no óptima, porque estos pacientes muchas veces tienen dificultad, muchas veces para ir a trabajar, por la fatiga, la debilidad, la dificultad para respirar, incluso ir a estudiar, hacer actividades físicas, y muchas veces puede disminuir el rendimiento laboral. ¿Por qué? Porque pueden presentar algo que se llama neblina mental, que esto puede presentarse, uno de los síntomas post-COVID. ¿En qué consiste la famosa neblina mental? La persona puede presentar alteraciones de la memoria, pérdida de la concentración, no se puede concentrar bien, y le cuesta también identificar palabras. Entonces, fíjate que esto puede tener también una disminución en el rendimiento laboral y estudiantil en los pacientes. ¿Ves? Entonces, muchas veces cuando no reconoces la patología, que es un COVID prolongado o COVID persistente en el tiempo, o sea, muchas veces los pacientes también pueden presentar una especie de desatención al respecto, ¿no? Fíjate tú que en España ya los mismos pacientes están creando asociaciones de pacientes post-COVID, perdón, con long COVID o COVID prolongado. En cuanto al diagnóstico, ¿verdad? No existe una herramienta diagnóstica como tal o un método diagnóstico. Se están haciendo estudios, eso sí, para precisar si yo puedo detectar un long COVID a través de pruebas bioquímicas o pruebas especiales. Todavía están haciéndose estudios al respecto. ¿Y el diagnóstico cómo se basa? En los síntomas, en la historia clínica. Por ejemplo, un paciente que le dio COVID y mira, persiste la tos o persiste la debilidad extrema o persiste, digamos, las alteraciones a niveles musculares como dolores musculares, también dolores articulares. Y muchas veces, bueno, tú dices, un paciente que tuvo COVID, persisten estos síntomas en el tiempo, puede tratarse de un COVID prolongado. Es importante una herramienta que surge al respecto, que es el Long COVID CEMAT. Fíjate tú que esta herramienta fue diseñada en la Universidad del Norte por la doctora Salas. ¿Y qué permite esta herramienta? Si quieres, primero, yo se la okay. pongo aquí. Ajá, Ajá, permite, y usted la señala. Primero, identificar los síntomas, numerar los síntomas y clasificar los síntomas. Por ejemplo, yo tengo un paciente que sufrió COVID, quedó con palpitaciones, ¿verdad? Dificultad respiratoria. Yo puedo decir, bueno, mira, tiene dos síntomas y uno, si tiene dificultad respiratoria, ya hay una alteración a nivel pulmonar y puede tratarse de una fibrosis o una condición diferente, pero relacionada al COVID. Y además, por ejemplo, si tiene palpitaciones, yo digo, bueno, mira, también tiene alteración a nivel del área cardiovascular. Entonces estoy identificando, numerando y clasificando estos síntomas. Esto es importante porque hasta ahora no hay otra herramienta que me pueda ayudar y apoyar en cuanto al diagnóstico de COVID prolongado. Y este número que tiene que ver, que dice igual 5 y en Por respiratorio ejemplo, dice igual 5. porque puedes presentar diferente, por ejemplo, una persona a nivel respiratorio puede presentar tos y al mismo tiempo dificultad para respirar, ya son 2. Ah, bien, Ajá. ok, tienen su relación. Exactamente. Bien, ok, entonces de esta manera se está evaluando. Se está tratando, Se está de identificar los síntomas y si están asociados o no a el COVID prolongado. ¿Y qué relación tiene con la vacuna? Que muchas personas, yo después que me puse esa vacuna, entonces me dio esto y lo otro. ¿Tiene alguna relación? ¿Puede tener algo que ver la vacuna con este long COVID? Todo lo contrario. Fíjate, ¿quiénes tienen riesgo a desarrollar COVID prolongado? Primero, adultos mayores, personas con patologías de base, personas que tuvieran COVID grave, el sexo femenino, lamentablemente. No. Y lo otro es ¿quién tiene un riesgo menor de desarrollar long COVID, verdad? Las personas vacunadas.
fíjate, todo lo contrario a lo que se piensa. Quizás el riesgo disminuye, no significa que no te vaya a dar COVID prolongado, porque estás vacunado, pero disminuye, es importante, el riesgo. Y muchas veces personas que tienen long COVID o COVID prolongado, al ser vacunada, pudiera disminuir un poco los síntomas. Ahora, ¿qué exacerba estos síntomas? Esto es importante. Mira, el esfuerzo físico y el esfuerzo mental pueden exacerbarlo. Estos síntomas no solamente pueden ser continuos, sino también pueden ser intermitentes. ¿Okay? O sea, van y vienen, porque a veces Exacto. hay personas que se sienten bien y de pronto se sienten mal, de pronto se sienten bien. Sí, en cuanto al tratamiento, no hay un tratamiento como tal. Porque primero tienes que identificar, entonces, el tratamiento es sintomático. Esto es importante. Muchos pacientes pueden requerir, por ejemplo, apoyo psicológico, pueden requerir rehabilitación pulmonar, rehabilitación física, ¿ok? Y que deben ser tratados en equipo multidisciplinario. Y son pacientes que deben ser, digamos, identificados, y no solamente esto, sino también bien atendidos. Y al respecto, ¿qué podemos decir? Que no hay unas guías clínicas claras que me ayuden para optimizar el tratamiento o el apoyo a estos pacientes. Cada paciente tiene que conocerse. Exactamente. Y bueno, y estar en permanente comunicación con Con el su equipo especialista, y sí. tratar los síntomas a tiempo. ¿Qué pasa cuando tienes un síntoma y no lo tratas y entonces, porque no vas para el médico y entonces se te complica y no tengo tiempo? Entonces, todo eso se va agudizando. Claro, en el tiempo se va haciendo, por eso le dicen que también se le dice COVID crónico. Porque muchas veces la persona, mira, no sabe que esa capacidad, esa debilidad que tiene, o de repente esos dolores articulares pueden ser debido al COVID prolongado. Ahora, ¿qué lo causa? Fíjate tú que hay muchas hipótesis, porque no está bien entendida la fisiopatología de la enfermedad. Una de las hipótesis es la persistencia del virus en los tejidos y las células del cuerpo, no solamente del virus per se, sino también de su ácido nucleico, que es un ARN. La persistencia de este virus en estos órganos y sistemas pueden provocar una respuesta, una hiperrespuesta del sistema inmunológico. Se producen anticuerpos y estos anticuerpos van a atacar a estos órganos que contienen el virus o su ácido nucleico. Y ese ataque de anticuerpos, un autoataque, puede producir una inflamación y desencadenar toda esta serie de síntomas. ¿Cómo diferenciarlo, doctora, de otra patología que tenga una persona, por ejemplo, artritis, artrosis? Esto es muy importante porque tiene que hacer diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un paciente que tiene ya antecedentes en su familia que tiene artritis reumatoide puede manifestarte una artritis reumatoide y yo puedo decir, mira, pudiera ser long COVID. No necesariamente, porque ahí tengo que hacer pruebas diagnósticas, por ejemplo, un RAT, unos rayos X que me permitan diferenciar, no, mira, esto no es un COVID prolongado, sino que es una artritis reumatoide o es otra patología diferente. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el lupus, pueden presentar fiebre, pueden presentar dolores articulares y se pudieran confundir. Eso es muy importante, la evaluación integral, la evaluación clínica del paciente. Y esta parte del examen físico, la historia clínica, es muy, muy importante al respecto. Igual los pacientes con fibromialgia. Usted me dijo que está más asociada al estrés. Sí, al estrés, a la parte psicológica, muchas veces porque se exacerban estos dolores musculares, porque la fibromialgia es como una especie de dolor a nivel muscular, más que articular, pero puede presentarse también. Y fíjate tú que ves las exacerbaciones en los pacientes con esas situaciones de estrés postraumático, ansiedad, más que todo se desarrolla ese tipo de síntomas. Bien, ¿y qué papel juega el sistema inmunológico, doctora, para una persona que tiene COVID prolongado? ¿Pero por qué lo tengo? Si yo me alimento bien, si yo hago ejercicio, si yo como bien. Ahí es donde vamos a las hipótesis. Si tú tienes la persistencia del virus en los tejidos y ese virus se activa o permanece activo, vas a crear una respuesta inmunológica de producción de anticuerpos. Y entonces esos anticuerpos, ellos están diseñados para atacar lo que son los intrusos, que en este caso es el virus, y si el virus está dentro de estos tejidos, lo va a atacar y va a producir ese tipo de inflamación, ¿ok?
Entonces el sistema inmunológico simplemente está reaccionando para lo que fue creado, sino para, mira, hay un intruso, yo lo voy a atacar, lo tengo que eliminar. ¿Y qué pasa? Bueno, que esta persistencia del virus en esto que se ha demostrado, porque estos pacientes con COVID prolongado pueden presentar el virus en diferentes tejidos del organismo, ¿no? Y bueno, mira, hay que seguir estudiando, investigando para hacer, digamos, una especie de guía y que se pueda llegar a la fisiopatología exacta de cómo se está produciendo en realidad, cómo yo puedo diagnosticarla como tal, porque no hay herramientas diagnósticas así como tal, y cómo yo puedo tratar, porque tampoco, vamos a hablar de esto, no hay un tratamiento adecuado, específico, sino un tratamiento de los síntomas y, repito, el apoyo que puedan requerir, el apoyo psicológico o, digamos, la rehabilitación pulmonar, una rehabilitación física, pero no hay un tratamiento que yo te diga, mira, esto es para long COVID, y tampoco que yo te diga, mira, lo voy a diagnosticar con tal o X test diagnóstico. No, no existe todavía en la actualidad. Bien. Bueno, como dijo, el tratamiento de los síntomas. Alguien le pregunta, luego del COVID, ¿se puede detonar un trastorno psiquiátrico o alguna enfermedad mental? Bueno, una de las alteraciones que pueden presentarse es el estrés postraumático. Más que todo también alteraciones, como dijimos, en la capacidad de concentración, lo que es la memoria, bueno, lo que es la ansiedad, el estrés, todas estas cosas son problemas asociados a la parte psicológica de los pacientes. ¿Qué pasa si no me vacuné? ¿Me puedo vacunar? Claro, no hay problema. Bien. De hecho, ahorita se están investigando nuevas vacunas y entre ellas vamos a nombrar la vacuna universal, que está tratando, o sea, de diseñarse de manera que pueda servir para todas las cepas o las variantes de COVID existentes. Se está investigando al respecto y se está tratando de crear esta vacuna. Bien, y las personas que tienen, por ejemplo, yo me puse la 5ª vacuna. Ajá. ¿Esas personas se pueden volver a vacunar o puede esperar por esta universal? Acuérdate que esta es una enfermedad que continúa. Ajá. Y que hay nuevas variantes. Y las vacunas anteriores que no están actualizadas no te van a cubrir las nuevas variantes o las nuevas cepas que se puedan presentar. Como la influenza, que la influenza, ella varía, muta muchas veces y fíjate tú que está la influenza estacional y muchas veces vacunas anteriores no te van a cubrir la cepa nueva. O sea, hay que estar atento a la siguiente vacuna. A las vacunas nuevas que puedan surgir. vacunas Y ahora, ¿a quiénes vacunar en realidad actualmente? A estas personas, digamos, de riesgo y personas, por ejemplo, que tú estés trabajando salud con tipos de pacientes y personas, adultos mayores, de repente que tengan patologías de base. Es decir, no vas a vacunar tampoco ahorita a todo el mundo porque no estamos en pandemia, pero hay ciertos grupos etarios y ciertas personas que requieren de vacunación. Bien, ¿los niños se pueden vacunar? Sí. En este caso, pero dependiendo. O sea, ya dijimos que no es todo ahorita porque ya la pandemia cesó. Pero ciertos grupos etarios, o sea, los niños, entre comillas, hay que evaluar el caso. Bueno, no es que va a salir usted, voy a correr a vacunarme. No, hay que evaluar en qué caso, si es candidato apto o no a la vacuna, porque yo no soy pediatra, ¿no? Pero bueno, o sea... ¿Y en un futuro se puede incluir esto en el sistema de vacunación de los niños? Dependiendo, o sea, sí, dependiendo, como te digo, o sea, ahorita no estamos en pandemia y hay ciertos grupos que la requieren y otros no. Yeru, dile a la doctora, un hermano se puso las 4 vacunas aquí y en Panamá, dice una marca de vacuna, y le ha dado 3 veces COVID. ¿Será COVID prolongado? No, simplemente acuérdate que las vacunas muchas veces, como hay nuevas variantes, no las va a cubrir todas, tienen que ser vacunas actualizadas, probablemente hay que ver qué tipo de vacuna se colocó y probablemente el COVID que le haya dado sea por unas nuevas variantes que no han sido cubiertas por las vacunas que no están actualizadas.
le ha dado variante 1, variante 2, y bueno, No son se muchas. sabe, sí, pero también hay que ver si es COVID de verdad, con las pruebas diagnósticas que sí hay para diagnosticar si es COVID o no. Ok. Y otra pregunta que era sobre un síndrome. Las personas que tienen esta patología, ¿cómo puede afectar? ¿Pueden vacunarse o deben vacunarse? Síndrome mielodisplásico. Si está activa, no. ¿Okay? Tiene que ser una persona que esté controlada y que requiera en el momento de la vacuna. Acuérdate que ahorita no estamos en pandemia. Entonces, hay que evaluar al paciente si requiere o no esta vacuna. Okay. ¿Cuál es el daño de los órganos a lo largo del tiempo? Bueno, cuando estábamos hablando de las hipótesis, cómo se produce esto, es la persistencia, según las hipótesis que hay, la persistencia del virus o su ácido nucleico ARN en los tejidos. Se crean anticuerpos que van a atacar estos tejidos y pueden producir inflamación en los diferentes órganos y tejidos. Pueden haber complicaciones, fíjate tú que han habido complicaciones a nivel pulmonar, como la fibrosis pulmonar, también a nivel renal, como la fibrosis renal, precisamente por la persistencia de este virus en diversos tejidos. Antes tenía tensión alta, luego que me dio COVID ya la tengo baja y ya me curé de la tensión. Mira, eso es relativo porque hay muchos pacientes, o sea que esto es un mundo, lo que es los pacientes no todos se comportan igual y hay pacientes que con el tiempo pudiera, o sea, no puedo decir que es que el COVID la sanó de la hipertensión, pero pudieran volverse normotensos, depende del tipo también de hipertensión. Ah, bien. Después del COVID desarrollé diabetes. Bueno, hay que ver la asociación porque vemos que, fíjate tú que el virus de la parotiditis puede alterar ciertas las células pancreáticas y producir, digamos, pudiera asociarse a diabetes. No sabemos, hay que evaluar si el COVID pudiera tener cierta relación con afectación de las células pancreáticas, como se ha visto, inflamación, ataque a la célula pancreática y alteración de la producción de insulina, lo que pudiera estar, digamos, relacionado a que pudiera esa persona tener una diabetes quizá por COVID. Hay que estudiar, hay que investigar. ¿Cómo sería ese acompañamiento del médico cuando hay una persona que tiene ese COVID prolongado, doctora? ¿Debe ser un médico o debe ser todo un equipo? ¿Cada cuánto se debería ir si ya se sabe que, bueno, tienes un COVID prolongado y tienes que manejar los síntomas y manejar los síntomas? Y también si hay personas que tienen otra patología. Exactamente, mira, uno, que los pacientes con COVID prolongado requieren una atención médica multidisciplinaria. Como te dije, muchas veces pueden tener dificultad respiratoria, dificultad, digamos, dolores articulares, dolores musculares, alteraciones psicológicas y tienen que ser atendidos por diferentes especialistas, por ejemplo, neumonólogo, fisioterapeuta, psiquiatra. O sea, muchas veces estos pacientes requieren ese tipo de atención que muchas veces hay un acceso limitado a ella. Primero, porque muchas veces no se reconoce que es long COVID. Si no lo reconoce y no lo diagnostica, también hay una limitación de la atención de estos pacientes. La otra pregunta. No, bueno, si tenía alguna otra patología, por ejemplo, personas que tienen patologías en la piel, que me dijo que no, está más asociado al debilitamiento. Sí, pudiera presentarse alteraciones a nivel de piel, más que todo erupciones, algo descamativo, pero eso no es tan frecuente como, digamos, hay pacientes que pueden tener palpitaciones que persisten en el tiempo, ¿no? Y estos pacientes hay que evaluarles, hacerles electrocardiogramas, sus rayos X, o sea, cada paciente es un mundo diferente, ¿no? Para eso está la evaluación clínica individualizada, o sea, cada paciente es un caso independiente al otro. Pudieran presentarse patologías parecidas en un paciente y otro, pero no necesariamente un paciente va a tener las mismas patologías. Entonces, fíjate que un mismo paciente puede tener 3 o 4 síntomas asociados al COVID. Bien, aquí alguien le pregunta, ¿por qué hubo tantas personas que después de la vacuna desarrollaron el síndrome de Guillain-Barré? Esto se ha asociado a las vacunas y muchas veces es por esto, ¿no? Que posterior a la vacuna puede presentarse esta serie de alteración del sistema inmunológico, o sea, una hiperreactividad del sistema inmunológico
y puede atacar células del sistema nervioso y producir quizás este tipo de patología, como es el Guillain-Barré, que es una enfermedad debilitante, disminución de la fuerza muscular, que hasta pudiera requerir intubación y atención en terapia intensiva, de acuerdo a la gravedad del caso, ¿no? Pero eso se puede ver no solamente con una vacuna para COVID, sino con otro tipo de vacuna y se ha descrito en el tiempo, no es tan frecuente, pero pudiera presentarse. Bien, independientemente del COVID, doctora, ¿nos puede explicar el Guillain-Barré? Sí, el Guillain-Barré es un síndrome que puede ser causado por diferentes agentes, ¿no? Muchas veces no se sabe, muchas veces los desconoce. Mira, se vacunó, mira, vamos a presentarse a un paciente que te llega a una emergencia o una consulta que no se puede mover, que tiene debilidad muscular, que puede presentar, digamos, alteración de los músculos respiratorios y puede presentar dificultad para respirar y requerir intubación y atención en una unidad de cuidados intensivos. O sea, no es un mosquito que te pica, no, A veces, muchas veces no se sabe, yo lo puedo asociar. Ok. ¿Okay? Bien. ¿Por qué hubo tantas personas que no se vacunaron y no les dio? Mira, no lo sabemos, porque para yo decir que no se vacunaron y no les dio, o sea, puede ser una persona que la mayoría, bueno, no todos, ¿no? Sobre todo los niños, que le dio y cursó como algo asintomático, pero yo tengo que hacer la detección. Mira, si tienes anticuerpos o no tienes anticuerpos, como yo tengo que descartar que la persona en realidad no tuvo el virus. Ok. No puedo. Sí, porque también hubo personas Asintomática. asintomáticas. Ajá, pero de repente, mira, no tuvo el virus, no le dio síntomas, pero para yo decir que no le dio, tengo que hacer la detección. Ah, mira, nunca le dio, o sea, no hubo presencia, no hay anticuerpos que me digan, no, mira, o sea, tienes que tener eso, ¿no? Que, oye, una persona que no tenga detección del virus. Después del COVID se me cayó el cabello y todavía se me sigue cayendo. Me hago tratamientos, me inyectan, pero siento que eso quedó en mí. Eso se ha asociado al COVID, la caída del cabello. También puede pasar con el dengue, con el virus del dengue. Ah. ¿Ok? Sé que el dengue también da mucha fiebre alta. Ajá. Y muchas veces puede afectar un poco el folículo piloso. Ajá. Y bueno, pero se ha asociado no solamente con el COVID, también se ha asociado con el dengue. ¿Tiene relación con la leucemia? No. No. Ya va, que tengo algunas preguntas aquí, ya va. No necesariamente. Ahora, si una persona tiene leucemia y está recibiendo quimioterapia, obviamente el cabello se le va a caer. Claro, claro. Bueno, puede ser que la diagnosticaron después del COVID. Ok, ya va, que tiene muchas, doctora. ¿Hay alguna prueba específica que pueda realizarme para saber si tengo COVID prolongado? No existen hasta el momento pruebas específicas. Sí se están estudiando, digamos, una especie de, métodos nuevos a través de organoides, donde se están tratando de entender esta patología y ver cómo yo puedo diagnosticarla. Todavía no hay, solamente la clínica y la persistencia de los síntomas en el tiempo. Doctora, gracias por la información. Mi hijo de 15 años tuvo COVID leve, pero ahora tiene dolores de cabeza constantes y no rinde en el colegio. ¿Los adolescentes también pueden tener COVID prolongado? Sí, cómo no, pueden tener COVID prolongado. ¿Y qué le recomiendo a ella? Que asista a un médico especialista, en este caso puede ser un internista, un neumólogo, que pueda evaluar al paciente para canalizarlo, para ver si es COVID prolongado o no. Bien, yo corría maratones, pero desde que me contagié hace 4 meses, cualquier esfuerzo me deja agotado por días. Este es el síndrome post-esfuerzo del que hablan. Pudiera tratarse, porque si un paciente, fíjate tú que es muy común esta fatiga, esta debilidad posterior al COVID, si él persistió con esa patología posterior a un COVID diagnosticado, ¿okay?, por pruebas de laboratorio, y esto persiste por más de 4 semanas, pudiera asociarse a un COVID prolongado. Sí se han visto casos de muchachos jóvenes que están estudiando, incluso en posgrado muchas veces, no necesariamente posgrado relacionado a la salud, que han tenido que disminuir o retirarse un poco por esta debilidad extrema.
muchas veces tienen dificultad para concentrarse, para caminar, tienen dificultad para respirar y esto limita un poco lo que es la calidad de vida. Hablen de la esclerosis múltiple. Era sano, no me daba nada y me dio COVID y luego me diagnosticaron esclerosis múltiple. ¿Tiene que ver con el COVID o estaba escrito que me iba a dar? No sabemos, porque para eso hay que hacer una serie de estudios, una evaluación previa, una evaluación clínica y estudiar el caso para ver si está asociado o no. Generalmente no necesariamente, ¿ok? Y a ver si esta persona tiene antecedentes familiares. Ah, bien, Ok. La esclerosis múltiple se puede deber a eso, tiene ese alto porcentaje de herencia, ¿no? No necesariamente, pero si hay múltiples, todavía son cosas que están en estudio y hay que ver qué la pudiera haber causado. Bien. Yo tuve COVID y ahora me salen moretones fácilmente y se me cae el cabello. Esto también entra en el COVID prolongado. ¿Debo hacerme estudios de sangre? Bueno, ahorita también. Ajá, la caída del cabello sí está asociado. En cuanto a los moretones hay que ver. Pero muchas veces el paciente con COVID prolongado, tú le haces un laboratorio y está normal. Ay, no. Muchas veces, generalmente, está normal y por eso que tenemos que centrarnos en los síntomas y la persistencia de estos síntomas en el tiempo posterior a haber adquirido la enfermedad. Tengo más de 20 años con artrosis, solo en las manos. Me dio COVID y ahora la artrosis se me manifestó muy fuerte en rodillas. ¿Será por el COVID? Pudiera exacerbarse la patología, quizás por eso, pudiera. Excelente. Dolor de espalda y se siente como dormida, además de erupción. ¿Puede ser COVID prolongado? No necesariamente. Se siente como dormida la espalda. Sí, hay que ver, porque hay que evaluar si son síntomas que se manifestaron durante el COVID y persistieron en el tiempo. Buenos días, doctora. Soy asmático y no me vacuné por temor. ¿Existe una vacuna para los asmáticos? Bueno, las vacunas normales para COVID, pero si el paciente está estable, no necesariamente necesita ahorita una vacunación. Porque tendría que haber vacuna para diabéticos. No, la vacuna es para una vacuna. Me dio COVID 2 veces. La primera vez duró 17 días. La segunda, 20 días. Después, Omicron. Y entre las secuelas está que me da gripe seguido y dolores corporales. Y me puse las 4 vacunas. Ajá, no necesariamente, porque si es gripe es por otro virus, ¿ok? Las vacunas lo que hace es prevenirte, fíjate tú, lo que es la infección grave, pero no necesariamente, no es que no te va a dar, si te da leve, o no te da, o si te da leve, y previene la infección grave y la hospitalización. Puede ser, es una gripe. No sabe, si él tiene ahorita no sabemos, tenemos que hacer el diagnóstico que es, por eso que cada paciente es un caso, un mundo cada diferente. vez que le da gripe, esa es la conexión. Pero hay que ver si es gripe o no, o sea, hay que evaluar qué es lo que le da. Ok. Pues puede tener síntomas gripales y no necesariamente están asociados a un COVID prolongado. Vamos a volver a repetir, ¿qué es el COVID prolongado o el COVID persistente? Es un conjunto de síntomas que se manifiestan posterior a la enfermedad y que persisten durante el tiempo, 4 semanas o más. Última pregunta. Yo quedé con miopericarditis después de 5 COVID. Bueno, mira, eso es una inflamación del pericardio, de lo que es la membrana cardíaca que recubre el corazón. Fíjate que eso pudiera estar asociado per se al virus, pero también a la vacuna. ¿Por qué después de comenzar la guerra en Ucrania el COVID prácticamente desapareció? Oye, mira, ¿será que no, por el mismo problema que hay de guerra y ese conflicto, no hay capacidad para hacer diagnóstico? Bien. Muchas veces pasa eso. Bien. Bueno, ya tienes allí tu respuesta. Vamos a ver, es que se me pasó otra pregunta por aquí. Después del COVID yo quedé con demasiada flema en la garganta. Siempre siento que tengo eso y no es por el estómago, es como una alergia constante. Hay que también evaluar. Primero, aparición de esto, la persistencia en el tiempo y si está asociado o no a COVID.
Pues hay síntomas que pueden ir apareciendo, por eso tenemos esta herramienta que hablamos del Long COVID CEMAT, que nos ayuda primero a identificar el síntoma, ver si es asociado a COVID o no, y el número, ¿verdad?, de síntomas que puede tener el paciente. ¿Está asociado con la obesidad? No necesariamente. No, con la obesidad No. son otras cosas. Claro. Ajá, excelente programa. Soy diabética tipo 2 y tuve COVID. Me quedó la fatiga extrema y niebla mental. El COVID prolongado puede afectar a más personas como yo con enfermedades crónicas. Sí, uno de las personas de riesgo para COVID persistente es personas que tengan patologías de base. Ok. Bien, por favor, llegué tarde. Oriéntenme sobre el virus Oropuche. ¿Puede hablar del virus? ¿Cómo no? Vamos a hablar un poco del virus Oropuche. Bueno, sabemos que esto es un virus que ya había sido conocido, se detectó en Dominicana, o sea, en esta región del río Oropuche, y bueno, que es transmitido por el jején, o lo que le dicen la mosca negra, que es un mosquito, bueno, no en realidad es un mosquito, es un insecto, que es un jején, que es muy pequeño, y se puede hacer que es una mosca muy pequeñita. Este es el vector principal, y bueno, la mordedura de este insecto, porque ellos tienen en su cavidad oral, digamos, una especie de aparato que puede morder y a través de la saliva transmitir el virus, ¿no? Una de las características, bueno, son los síntomas que pueden ser similares al dengue: fiebre alta, dolores articulares, dolores a nivel de los ojos, fotofobia, y que puede afectar también lo que es la parte neurológica. Esto es importante porque pueden ser meningitis aséptica, como también, digamos, encefalitis, ¿no? Y bueno, en cuanto a esto, es las medidas preventivas. Ya sabemos que ya ha sido detectado 5 casos en el país. Sabemos, mira, el perfume atrae los zancudos, evitar el uso de perfume. En las tardes ellos salen, digamos, eso es su rutina diaria. En grupos. En grupos. Y protegerse con repelentes, ¿verdad? Ropa manga larga, pero gruesa, porque muchas veces si no es gruesa, el mosquito pudiera picar también. Uso de mosquitero, o sea, la medida de prevención igual que las del dengue. Igual que la... No hay un tratamiento como tal, no hay antivirales, el tratamiento generalmente es sintomático. Bien, hay que tratar el síntoma. Fiebres altas. La doctora anterior mencionó lo del tema de las embarazadas, el cuidado en las embarazadas. Sí, es importante porque esto pudiera tener malformaciones fetales, identificar y en este mismo observar a estas pacientes.